Muy, pero muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Sanamente con Charo Valencia. Hoy un tema muy especial, un tema que yo sé que va a ser de gran beneficio para todos nosotros. Y es el tema acerca de la historia de otras pandemias y las enseñanzas que nos han dejado a la humanidad. Y es que desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían juntos en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas empezaron a tomar un especial protagonismo. Hoy es el coronavirus, pero la enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de una manera intrínseca. A medida que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se iba extendiendo y afectaba a varias regiones del planeta, convirtiéndose en una amenaza para la población, se empezaron a documentar las primeras pandemias. Estas pandemias, en ocasiones, transformaron las sociedades en las que aparecieron y podría decirse, sin temor a equivocarnos, que han cambiado o influido decisivamente el curso de la historia. Hoy vamos a hablar, como les decía, sobre la historia de las pandemias y las enseñanzas que nos han dejado. Un invitado de honor, él es el doctor Edward Cornejo. Actualmente él es decano del Departamento de Humanidades y Artes del Broward College en Fort Lauderdale, en la Florida, en los Estados Unidos. Tiene un doctorado en Historia, un máster en Consejería Psicológica y con un doctorado y tiene una especialización, es un doctorado en Historia de Latinoamérica y de la Medicina. Y tiene una especialización en la pandemia de peste negra en Ecuador del siglo XX, a la que ha sido denominada la tercera pandemia. Dejé para el final dos cosas importantes. La primera es educador con más de 30 años de experiencia. Y la más importante, y por donde voy a empezar la entrevista, es hijo de ecuatorianos, nacido, criado y educado en Nueva York. Doctor Cornejo, muy buenas noches y de verdad que un placer enorme tenerlo aquí con nosotros. Gracias, Charito. Qué honor y qué gusto poder compartir con usted y con su audiencia tan fiel, pero con mucho gusto lo hago y con mucho gusto la veo después de, ¿qué? 3, 4 años, Yo creo. creo que por lo menos, Ujú. sí, doctor. Pues de verdad que un placer tenerlo acá. Yo quiero empezar el programa hoy de una manera especial. Ok. Vamos a hablar, como le decía al doctor, vamos a hablar porque el doctor es nacido, criado, estudió todo absolutamente en Nueva York, habla un excelente español afortunadamente, pero hoy es ¿hoy qué? Hoy es 18. 18 de octubre, 18 Febrero. de enero, perdón, 18 de enero. Hoy 18 de enero, el papá del doctor Cornejo está cumpliendo 90 añitos, de manera que al señor 25, sí. Victoriano Cornejo, donde nos esté viendo, porque él vive en Nueva York y está con su señora madre, que también vive en Nueva York, y están los dos, afortunadamente, gozan de maravillosa salud y viven allí. Pues un happy birthday to you y un cumpleaños feliz desde el fondo de nuestro corazón. Y bienvenido, doctor. Cuéntenos un poco sobre la experiencia de sus padres, cómo llegan a Nueva York, antes de meternos en el tema, cómo llegan a Nueva York, hace cuánto, no le vamos a preguntar hace cuántos años para que no le hagan las No, cuentas. no importa. Yo digo mi edad con orgullo. Qué maravilla. Yo nací en el 65 y Sí, siempre digo que fui sembrado en el Ecuador y cosechado acá, porque sí, nací 4 meses después de que mis padres llegaron a Nueva York ok, en el 65. Ellos llegaron, creo, en abril ok. y yo nací en septiembre. Santo Dios. Ujú. Una maravilla. ¿Cómo fue crecer? Ah, bueno, nacido y crecido allá no se nota, no hay ningún choque realmente, porque es diferente cuando llevan niños pequeños, incluso los niños pequeños no lo sienten, cuando llegan adolescentes Claro, es como más ujú, difícil, ¿verdad? Pero claro. entrando ahora al tema de la historia de otras pandemias y sus enseñanzas, vamos a hablar primero que todo hacia vuelo de pájaro. ¿Cuál es la diferencia entre una endemia, entre una epidemia y entre Ok, una pandemia? ya. Pues una endemia, todos las conocemos, porque una endemia son esas enfermedades comunes, como por ejemplo la varicela, el polio, todo eso que son parte de una comunidad. Por lo general son enfermedades que
que nos afectan como niños, ¿verdad? Como el Sí, chickenpox, como decimos en sí, inglés, y las pasamos, etcétera. La epidemia es simplemente una subida en el estatus de una enfermedad, o sea ok. que los números suben y Ok. generalmente se enfoca en una comunidad, puede ser un país, puede ser una región, puede ser un continente o lo que sea, Pero está sectorizado. totalmente, Ok, ya. Una pandemia que viene de la palabra enfermedad y pan, que significa en griego todo, ¿verdad? ok, Significa que todo el mundo está afectado, o sea que es una epidemia, pero en más grande escala. ok. Y esas son las tres Las diferencias. tres La diferencias. endemia, todo lo que pasamos como niños. La epidemia puede ser algo como el cólera, la VIH de los 80, etcétera. Ujú. Y la pandemia, cuando esa epidemia se convierte en algo mundial, vivimos una pandemia. Doctor, no podemos seguir el programa sin preguntarle, esa es una pregunta obligatoria. Un psicólogo con Ujú. máster en consejería, decano del Broward College de Fort Lauderdale en Humanidades y Artes, ¿cómo termina haciendo un doctorado, un doctor en historia de las pandemias? Muy buena pregunta. Hay veces que yo todavía ni lo entiendo, porque de pequeño creo que quería trabajar con aviones. Ah, ok, Después me habían aceptado en un programa de odontología en ok, Hunter College. qué maravilla. Entré en un seminario, ahí estudié psicología y filosofía, saqué la maestría en consejería psicológica Sí, y pensaba hacer el doctorado en psicología, pero me animé a tomar una clase sobre la historia colonial de Latinoamérica, porque siempre me ha interesado la historia del Ecuador ok. y me enamoré, totalmente me enamoré, porque creo que todo lo que había yo estudiado en la psicología sobre el ser humano, ¿verdad? Se veía tan claramente cuando uno ya estudia la historia como adulto. Claro. Y eso que mis papás que están viendo, le puede decir, yo odiaba estudiar historia de pequeño. No No lo me puedo gustaba, creer. no me gustaba memorizar fechas ni nombres. Me lo sabía, pero no para estudiar como para un examen, Ok, ¿verdad? Y cuando yo empecé el programa de posgrado en historia, me daba cuenta que los mismos principios, los mismos fundamentos ideológicos, etcétera, que forman las teorías de psicología, también forman las pólizas, las políticas, los movimientos históricos, los movimientos sociales, etcétera. Y se me hizo súper fácil, porque yo ya tenía ese entendimiento. y entró en un campo donde la pasión pudo más que la dificultad, que sí, cuando se conoce algo que realmente, y eso lo puede explicar usted, porque me encantaría que lo explicara a la gente, porque cuando una persona encuentra la pasión por algo, todo se facilita. Totalmente. Yo siempre les digo a mis amigos, a mis estudiantes, yo no trabajo. Hay Ujú. veces que tengo que asomarme en la oficina o lo que sea, pero imagínese esto, Charito. A mí me pagan, yo gano mi pan de cada día Sí, haciendo exactamente lo que me encanta hacer ok. y lo que soy. Eso es una bendición, No, eso es una totalmente, bendición. totalmente. Yo no me... Sobre eso vamos a tener que hacer un programa solamente sobre eso. Ujú. Cómo lograr uno hacer el pan de cada día haciendo lo que le apasiona, que eso sería extraordinario. Doctor, vamos a meternos en el tema de las pandemias y me Listo. gustaría que nos contara un poco sobre las pandemias que ha vivido la humanidad, porque por dos razones, porque es importante entender que no es la primera pandemia que hay, han sido varias, y, no solo, y lo que quiero que ustedes sepan es que lo vamos a enfocar, vamos a hacer una revisión general de todas las pandemias, sobre ese mundo microscópico que existe, ese universo microscópico que existe, pero vamos a enfocarnos en la parte psicológica y cómo de alguna manera eso ha afectado el curso de la vida del ser humano. Entonces, Sí. empiece usted, yo lo dejo solito y usted empiece a hablarnos sobre las pandemias las más importantes que ha tenido la humanidad. Ok. Bueno, yo creo que lo más importante donde podemos empezar es con el conocimiento que hemos sido sociedad humana por 20.000 años. Ya Ok. hemos sido esta especie Homo habilis o Homo sapiens sapiens por 20.000 años. Por 10.000 años o más hemos podido
dominar los animales, las herramientas, etcétera. Por 5.000 años hemos vivido en ciudades, ¿verdad? Como en Sí, Mesopotamia, Irak, etcétera. Pero solamente fue en el 1878-79 en que descubrimos que había un mundo microscópico increíble, porque siempre habíamos pensado que nosotros éramos el cenit de la creación, ¿verdad? El animal más sí. dominante, el animal que más controla. Pero en el siglo XIX, con lo que llamamos la revolución bacteriológica, nos encontramos con un mundo de gérmenes, microbios, bacterias, etcétera. Y eso cambió totalmente todo, porque nos dimos cuenta que por 20.000 años hemos muerto sin saber el por qué. Santo Dios. Y ese conocimiento solamente lo tenemos 150 años. Ahora recién es que nos lavamos las manos, que nos bañamos todos los días, que nos cepillamos los dientes, pero por 20.000 años eso no se hacía, no sabíamos, ¿verdad? Y, y creo que las pandemias tienen una muy rica historia, porque la primera pandemia, por ejemplo, ocurre en el siglo V bajo el emperador Justiniano, Sí, que es la misma pandemia de la peste negra que todos conocemos de la época media, de la sí. época medieval, etcétera. Y fue pandemia porque atacó a todo un imperio, el mundo conocido, ¿verdad? Ujú. Bajo el emperador Justiniano. Esa misma enfermedad, que es la peste negra, ya sabemos que en el 1200 y pico, etcétera, en la época casi a llegar al Renacimiento, también surge, ¿verdad? Empieza en la China, viene a Europa, mata 25% de la población humana en la Tierra. El 25%, 25%, Dios bendito. ¿verdad? Sí, una barbaridad. Y después, esa misma enfermedad, 1895, empieza en China, llega a Buenos Aires, llega a Guayaquil, llega a San Francisco, etcétera, y otra vez en el siglo XX mata a casi 19% de la población. O sea Una que no locura. era tanto en comparación al 25%, Pero pero era mucho, era demasiado de todos claro, modos. totalmente. Y si usted menciona la peste negra, cualquier persona que sepa un poco de la historia o que sepa un poco, nos da un temor porque sabemos que nadie sobrevive eso, ¿verdad? Sí, Y creo que la peste, ¿verdad? Que es sinónimo con toda la pandemia, es lo que nos espanta como seres humanos. Psicológicamente, ¿por qué es que tememos tanto a una pandemia? Es por la experiencia histórica que tenemos como seres humanos sí, con esa misma enfermedad, ¿verdad? sí. Era Sabiendo muy bien que los microbios nos dominan. que nos encerraron a todos, han dominado, nos matan, nos hacen con nosotros lo que quieran, mejor dicho. Totalmente. Uh-huh. Y son invisibles a los humanos, Uh-huh. que es lo más impactante, realmente que son invisibles a nuestros ojos. Entonces doctor, otras pandemias, hubo una pandemia de la peste española. Corríjame si estoy 1918. equivocada, cuéntenos un Uh-huh. poco sobre esa pandemia, por favor. Bueno, sí, la fiebre española, la influenza La española, influenza Spanish flu, española. Sí, 1918. Los españoles la habían nombrado la influenza francesa y los franceses culparon a los españoles, etcétera. Pero en 1917-18, esa pandemia, a empezar la Primera Guerra Mundial, mató más gente que la misma Guerra Mundial. Eso es súper interesante y nos olvidamos de eso, ¿verdad? Que la enfermedad fue una de las cosas que permitió terminar una guerra porque los soldados se morían. ok, La mayoría de enfermos, los que se infectaban, no sobrevivían. ok. Y tenían que usar máscaras, tenían que aislarse, tenían que hacer cuarentena. Todo lo que estamos viendo ahora, 100 años después, tenían que hacer ellos. En el caso, por ejemplo, de, a ver si recuerdo, la malaria,
el ébola, el Ujú. cólera. Cuéntenos así como cuáles serían como las similitudes entre ellos o las enseñanzas que nos han ido dejando todas estas pandemias. Ujú. Hay dos o tres enseñanzas, creo que no creo que importa la enfermedad, sea Ok, malaria, que es endémica o lo que sea, ok, ¿verdad? Pero primero es que en la historia lo que siempre hemos visto, y lo estamos viendo ahora con los asiáticos, hay la necesidad de culpar a alguien, como sí, decimos en el inglés, para usar a alguien como un scapegoat, ¿verdad? ok, A culpar, por ejemplo, para la peste negra, sí, ¿a quién se le culpaba? A los musulmanes y a los judíos. Y, y lo que decían los cristianos de ellos eran que no, esta enfermedad llegó. ¿Por qué? Porque los judíos se comen los niños, porque los musulmanes envenenan nuestra agua, etcétera. Y buscaban cualquier razón para culpar a una gentilicia que verdaderamente no conocían. Y como la enfermedad había llegado desde la China, ¿quién más? ¿Verdad? Y lo psicológica. mismo ocurrió con los demás. Doctor, psicológicamente, ¿por qué siempre se está buscando el culpable de una situación en estas pandemias? Parece que la mayoría de las pandemias me lo comentaba usted extra micrófono y me decía que generalmente en la mayoría de las pandemias siempre se culpó a algún país o algún continente. Ujú. Yo creo que si tenemos la respuesta a eso, somos millonarios, ¿verdad? Porque la verdad es, como dijo un filósofo, creo que era René Descartes, que dijo, errar es humano, pero ¿Qué? culpar a otro es aún más humano, ¿verdad? Porque eso ya es parte de lo que sea darle, ponerle la culpa a Dios o al universo, al Buda o a mi familiar, etcétera. Hay esa necesidad de no asumir responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Es mucho más fácil culparlo a alguien, ¿verdad? Y Sí. como lo hemos visto durante esta pandemia. Doctor, yo quisiera, en la experiencia que usted tiene de lectura, de estudio de todas estas pandemias, enfocándonos en la parte psicológica, vamos a ir comentando sobre otras pandemias, como la peste negra, como la fiebre española, como el cólera, en fin. Eh, ¿Cuáles son, digamos, que los grandes errores? Me gustaría hablar sobre los errores que se cometieron en esa época y que vamos a enfocarnos primero en los errores y luego nos Mm. vamos a enfocar en lo que la humanidad ha aprendido a través de las diferentes pandemias. Pero hablando de los errores que ha dejado esas enseñanzas de errores cometidos, ¿cuáles han sido esos que se han logrado corregir y superar y de alguna manera la mortandad Claro, es menor, totalmente. y otros que todavía seguimos haciendo lo mismo y parece que no aprendemos? Ujú. Y creo que una de las cosas que aprendimos es la cuarentena, como se Ok, usaba hace 100 años, ¿verdad? ok, Porque ahora cuando hacemos cuarentena, ¿qué pasa? Tenemos las ventanas abiertas, aseguramos que está entrando aire libre y fresco, etcétera. Pero hace 100 años lo que se hacía era totalmente cerrar una casa, ensellar a una familia entera. ¿cómo se manejaba? De los detalles de cómo se manejaba una Ok, cuarentena so, de hace okay, 200 años. Y okay, pónganos un so ejemplo. Ok, so una persona de una familia se enfermaba y Sí, inmediatamente la ciudad o el alcalde o el que sea decidió encerrar a esa familia entera en su casita, ok. cerrar las ventanas, cerrar la puerta, no dejar que salgan, etcétera. Si sobreviven en 7 días, pues bien, pero si no, ¿qué pasa cuando abrimos la puerta? Todos están muertos. Eso ya no lo hacemos porque en esa época no sabían que de la bacteria, no sabían de los gérmenes, pensaban que todas las enfermedades entraban a nuestro cuerpo como una miasma, ¿verdad? Ok, En el aire, como nubes, como espíritus, ok. etcétera. Que Por era eso algo es que endemoniado. Se totalmente, creía mucho totalmente, en el uh-huh, origen yeah. endemoniado, ¿no? So, era el demonio o era porque mis papás hicieron algo que no Habían hecho eran que algo malo. hacer, habrán hecho algo, etcétera. Eso es lo que hacían. Y si sobrevivían bien y si no, no. A veces quemaban la casa totalmente, ¿verdad? Con toda Con la la propiedad, familia todo lo adentro. que había adentro, etcétera.
Y no piensen que eso ha terminado, porque en 1910, más o menos, en San Francisco, aquí mismo en California, como se les culpaba a los chinos por haber traído la peste negra a Estados Unidos y al Pacífico, Ok. y Guayaquil hizo lo mismo, la ciudad de Honolulu en Hawái hizo lo mismo. Lo que hicieron eran, le pusieron un cordón sanitario al barrio chino, lo que es Chinatown, Ok, ¿verdad? sí, sí. Quemaron Santo una Dios. ciudad entera. ¿Por qué? Porque estos chinos, esta gente, eran los que trajeron esta enfermedad. Hicieron lo mismo en Guayaquil, Según lo hicieron lo que la mismo creencia, según la creencia general. porque hay esa necesidad de culpar a otro. La Ok, bacteria no discrimina, ¿verdad? La no. bacteria, el virus, no le importa si somos ricos, si somos chinos, si somos hispanos o lo que sea, pero es lo que pensaban. Y esa es una lección que aprendimos, porque ya, gracias a Dios, no hacemos eso. Ya no quemamos casas, no encerramos a familiares dentro de una casa para que se mueran, los aislamos quizás con aire libre, con aire fresco, etcétera. Pero esas son cosas que tuvimos que aprender, porque somos demasiados tiernos en comparación a lo que es el mundo microscópico. Recién lo estamos aprendiendo, recién lo estamos dominando. Eso quiere decir que el mundo microscópico no perdona nada, o Absolutamente. sea, Nada, nada. no perdona raza, color, nacionalidad, Ujú. estado, si es pequeño, si es niño, si es adulto, absolutamente nada. Ha habido pandemias donde no sé exactamente cuál de las pandemias, pero la mayoría de las personas que atacaba eran personas entre 20 y 40 años, personas jóvenes. Sí, como polio de pequeños para los Ok, niños de 20 a 40 años. La peste negra, porque quizás es la más importante, porque acuérdese que en esa época la mayoría de gente solamente vivía 45, 50 años. Ya después de además, los 40, uno ya era abuelo, era anciano, etcétera. Ya ajá. tenía su familia, ya tenía sus nietos, etcétera. Pero ahora que estamos viviendo 80, 90, 105 años, eso ya va cambiando un poco, ¿no? Una pregunta, en esa época, a propósito de las vacunas que se empezaron a aplicar en el mundo entero, aquí en Colombia, eh, apenas va a haber la primera vacuna, o fue hoy, me perdonan que tengo ese lapsus en este momento, y hay personas, por ejemplo, en esta época es a las personas mayores de 80 años, es a las primeras personas que se va a vacunar. Ujú. En una de esas otras pandemias, hablemos de 200 años atrás o ciento y pico de años atrás, a una persona mayor de 50, 60 años, si hubiera una vacuna, hubiera la manera de salvarla, ¿se le salvaba primero a esa persona o se le daba la prioridad a las personas más jóvenes? ¿Cómo funcionaba eso en Hace, esa hace, época? hace 200, 300 años, Sí, la prioridad iba al joven, al menor, ok. ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese era el futuro, etcétera. Pero eso ya empezó a cambiar, creo, Afortunadamente, en el sí. 1950 Ok, con la vacuna del polio, etcétera, sí. porque ahí todo el mundo creía ya en la vacuna, ¿no? De Jonas Salk, etcétera, y nadie dudaba, nadie era escéptico, la ciencia era lo que dominaba. Ahora vemos algo totalmente distinto, ¿verdad? Y lo que se logró con esa vacuna de Jonas Salk, por ejemplo, es eliminar totalmente por la ciencia una enfermedad que mata indiscriminadamente, ¿no? Sí. Pero ¿En qué año? ¿En qué año más o menos? 1950 y pico creo que fue Ok. de polio. Doctor, ¿hacia qué época más o menos empiezan a crearse las primeras vacunas contra las pandemias? Más o menos en cuál de Ah, todas las pandemias. eso empieza con un médico británico que se llamaba Edward Jenner, ¿ok? Sí, Y un alemán, Robert Koch, que estudiaban la varicela y lo que pasó en 1879, y ellos son los que encontraron este mundo bacteriológico, los que ok, lo descubrieron, ¿verdad? Y se dieron cuenta un día que ¿cómo se dice? Las lecheras, ¿verdad? sí, No se enfermaban durante una pandemia, una epidemia de varicela o de ajá, sarampión, creo que era, ¿verdad? sí, Y
y no sabían el por qué. Todo el mundo se estaba infectando, todo el mundo se estaba muriendo, menos esas lecheras. Ok. ¿Y qué pasa? Empiezan a estudiar las manos de ellas, las roturas, etcétera, las heridas, empiezan a estudiar las ubres de las vacas, etcétera, y se dan cuenta, Ujú. ¿verdad?, que las vacas cargan cowpox, una varicela de vaca, Ok. ¿ok? Y que mientras ellas ordeñaban la vaca, esa infección de vaca a ser humano, Sí. era una inoculación, o sea, que las protegía sin Ah, ok. saber. Era algo increíble. Y ahí es cuando empezaron a dar las primeras vacunas. Y lo que hacían eran para si uno estaba infectado, digamos que yo tengo la varicela, ¿verdad? Ok. A mí lo que hacían era me cortaban un poco de piel Sí. para sangrar un poco. Ok. Le hacía lo mismo a usted. Nos juntaban las muñecas así, ¿verdad? Ok. Para así yo darle un poco de la enfermedad. Y así, boom, usted ya estaba Inmunizarlo. inmunizada. Y ¿Ya? así inmunizarlo. Y así empezó todo, en 1879. En 1879. 150 años. ¿Sí? Uh-huh. Doctor, ¿cuál ha sido hasta el momento, en su conocimiento, tal vez la pandemia más difícil? Usted me hablaba de la peste negra, que ha sido tal vez la más violenta, la que mayores muertes dejó y la que más amenazó al mundo. ¿Qué otra pandemia ha sido tal vez de las peores que ha vivido la humanidad? La peor ha sido la influenza española. Háblenos un poco sobre la influenza española, doctor. Bueno, es la de 1918, Ah, ok, ok. ¿verdad? Es la influenza y el nombre Pero nos dice todo, ¿verdad? Es exacto. influenza. En esa época se creía que la influenza era o venía, es una palabra italiana Sí. que significa la influencia de Dios, ¿verdad? Ok. Pero nos olvidamos de esas cosas, ¿verdad? Porque no Sí. tienen otro nombre. La influenza es la influencia de Dios o de los espíritus o de los demonios y que me imagino habríamos hecho algo para merecer esta enfermedad, ¿verdad? Eso empieza, pero la razón por la cual se convierte en pandemia es por la revolución industrial, ya Ok. con el transporte mundial, ya con la industrialización, ya con el viaje de un continente a otro. Lo que pasa es que las bacterias, los gérmenes, etcétera, no se quedan en Europa, no se quedan en Asia, ahora llegan a Argentina, llegan A a todas partes. Colombia, llegan a Alaska, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo en el siglo XX se convirtió en algo mucho más pequeño y vivimos una vida súper globalizada, Claro, ¿verdad? la globalización definitivamente y Exactamente. traerá muchas más pandemias seguramente a raíz de la Totalmente. globalización. Y eso es lo que nos olvidamos, que la globalización no solamente nos hace la vida más fácil, pero también les hace el transporte más fácil a esos gérmenes. A ese universo que existe, que Totalmente. existe. ¿Ya? ¿Se podría creer en este entonces, en este momento, de acuerdo a toda su experiencia, que va a haber mayor control el día de mañana con ese universo microscópico o va a haber tantas mutaciones que se ha visto a través de la historia después de que aparecen las primeras vacunas? Claro. Porque antes pues no existían, pero a raíz Claro, de que han aparecido. claro. Creo, pero no estoy muy seguro de esto. Todo depende si es bacteria o si es virus. Por ejemplo, el virus, que no es vivo, ¿verdad? Pero puede cambiar y las mutaciones son las cosas que no podemos determinar, no podemos controlarlas. Cuando un virus va de una persona a otra, hay siempre la posibilidad que el ADN cambie, que pase por una Por mutación, una mutación. etcétera. Y por eso es que tenemos estos variantes ahora. Porque Ok. el, el reto del virus, el gol, la meta es sobrevivir todo. Y lo han hecho. Y Ahí lo es, hacen mucho mejor que nosotros. doctor, ahí es donde yo quisiera que usted le hablara a la gente de una manera muy sencilla y le explicáramos por qué es tan importante quedarse en casa, por qué es tan importante cuidar la vida, alimentarse bien, proteger el techo, la alimentación y sobrevivir.
de acuerdo a la pirámide de Maslow, de la pirámide de las necesidades de Maslow. ¿Por qué no se lo contamos a la gente y para explicar por qué tenemos que quedarnos en casa? De acuerdo a las necesidades que tiene el ser humano, de acuerdo a esta pirámide de las necesidades de Maslow. Claro. Que es apasionante. Súper interesante. Y creo que ahora pensándolo bien, obvio, tenemos esa necesidad, como dijo Maslow, de guiarnos por las vidas de otro, esa necesidad de incorporarnos socialmente, ¿verdad? En comunidades, en familias, en ir a fiesta, todo eso, ¿verdad? Pero cuando uno estudia las mutaciones de los virus, etcétera, uno tiene que darse cuenta que no solamente puede cambiar el virus que vive en mí, ¿verdad? Y después brinca a mi mamá o mi papá o mi hermano, mi esposo, etcétera. Pero después, cuando cambia ahí, puede brincar y venir hacia mí otra vez, pero como una forma diferente, ¿verdad? Por eso es que no sabemos ahora con las vacunas, a dónde llegará. No sabemos qué tan seguro va a ser esta protección. ¿Por qué? Porque lo que pasa en las sociedades, si la gente sigue saliendo, si la gente no utiliza máscaras, si la gente tose en público, siempre habrá esa posibilidad que esos virus vayan cambiando un poco. Así es. Pero cuando hablamos de la parte de las necesidades que están en la base de la pirámide física, de Maslow, que están acá en la primera base, es la protección a la vida, el beber, comer, el sobrevivir. De ahí la importancia, yo quiero que usted nos hable un poco sobre eso, de ahí la importancia de permanecer y cuidar la vida por encima de todo, porque a veces hay una gran lucha entre la parte laboral, el desarrollo económico de los países y del mundo, pero está la vida de por medio. Si a mí me lo preguntan, yo diría primero la vida, o sea, pero es que se ven las necesidades de Maslow, no puede... Okay. Para los que no sepan, Abraham Maslow fue un psicólogo americano que en los años 70, como dijo Charito, se inventó un diagrama, una jerarquía de necesidades humanas, y todos pasamos por estas necesidades durante nuestra vida. Y lo más básico de esa pirámide es lo físico: hogar, dormir, beber, comer, etcétera, ¿verdad? El segundo nivel es la seguridad. La seguridad. Techo, dónde dormir bien, etcétera. Abrigo. Cómo estar calientito en el invierno y fresquecito en el verano, etcétera. Y después de eso viene la tercera. La tercera, la que es la pertenencia a un grupo social, familia, relación, pareja, etcétera. La cuarta es la autoestima. Así que me den premios, que me den los halagos, que me den por lo menos... El reconocimiento. Sí. Y la última etapa, que es la más difícil, y muchos no la logran, es la autorrealización. La autorrealización. Cuando nos convertimos en el mejor Edward Cornejo que podemos, o la mejor Charo Valencia que podemos. Pero nada de eso, ¿verdad? Lo que dice Maslow, nada de eso es posible sin primeramente cuidar de la base. Esa primera etapa. Si no como, si no duermo, si no bebo agua, no vivo. Y todo empieza con eso. Ahora, la teoría psicológica ha cambiado un poco desde ese entonces, pero esa es la jerarquía. Pero háblenos un poco sobre esos cambios que ha tenido, porque son importantes en esta época. Ok, los cambios es que en los 70 se creía, o nos enseñaban en los 80 y 90, que mientras madurábamos, ¿verdad? Íbamos por etapa, ¿verdad? Todo a su tiempo, como decimos. Pero hoy en día, la realidad es que hacemos esas 5 cosas toda la misma vez. El ser humano es una totalidad holística. Holística, exacto. O sea que comemos para poder recibir esa autoestima, nos metemos en una relación para recibir reconocimientos o lo que sea. O sea que en vez de una pirámide, ahora es
en un esferio, Como ¿verdad? una esfera. Una esfera. Como una esfera, Exactamente. sí, señor. ¿Por qué? Porque somos como entidades humanas, Sí. entidades holísticas. Utilizamos la palabra en psicología, el Gestalt. No sé si se acuerda usted, la Ujú. palabra alemana que significa el total, En la totalidad, sí. ¿verdad? Ujú. Y aunque esta es una enfermedad y nos tenemos que cuidar de los gérmenes, las bacterias, etcétera, no nos podemos olvidar que no somos islas. Vivimos en sociedades. Y hoy en día, ¿verdad? Hay casi 9.000 millones de personas en esta tierra. Es medio incrédulo tener que pensar que todavía hay gente que no cree que lo que hace uno no afecta a otro. Sí, es increíble que todavía hay personas que no lo Lo que creen. pasa en África nos va a afectar, lo que pasa en Colombia nos va a afectar acá. ¿Por qué? Por el transporte y porque viajamos, ¿verdad? Tenemos negocios en otros países, viajamos por lujo, por placer, etcétera, y pedimos comidas exóticas, ¿verdad? Ujú. Y todo viene con sus bacterias, sus gérmenes, Con sus todo, virus, etcétera, totalmente. porque en la medida que crece la comunicación, crece, no nos comunicamos solamente nosotros, también las bacterias, los virus, todo lo que, Ujú. todo, absolutamente todo. Doctor, se nos va pasando el tiempo, nos quedan 10 minutos nomás. A mí me encantaría que nos hablara sobre todos los cambios que ha generado a nivel social las pandemias. Es importantísimo porque definitivamente parece, y usted que nos va a hablar sobre eso, las pandemias cómo crearon cambios sociales y de estructura social muy fuertes. Y seguramente que lo vamos a ver ahora también con este y ya lo estamos viendo. Pero no es Ujú. solamente en esta pandemia. Háblenos sobre los cambios sociales a través de las pandemias. Bueno, quizás el cambio más grande es el cambio político. Cómo ve un gobierno su Sí, responsabilidad hacia sus ciudadanos, ¿verdad? ok. Hace 500 años, 1000 años, no les importaba. Si morían los pobres, no les importaba, porque Qué horror, sí. los ricos, por lo menos, se podían escapar, se iban a Buenos Aires, ¿verdad? En Sí, Argentina para respirar aire fresco, etcétera. Pero ¿a dónde iba el pobre? sí. A nadie le importaba. El pobre se quedaba porque no tenía su segundo domicilio, no tenía su segundo hogar, no tenía una casa en el campo, ¿verdad? Ajá. Y los que se enfermaban, por lo general, murieron, ¿verdad? Ahora lo que sí sabemos es que el gobierno, si piensa que su ciudadano es el futuro de la nación, ya sabe que tiene que proteger al ciudadano más común y menos preparado y el más pobre. Ujú. ¿Por qué? Porque si no, la sociedad no funciona. Porque además Eso son es los número más uno, indefensos. totalmente. Y ese es el número uno. La segunda cosa es lo que aprendimos durante la revolución industrial y la urbanización. Cuando las grandes ciudades mundiales, Nueva York, Río de Janeiro, Buenos Aires, Caracas, etcétera, Guayaquil, empezaron a crecer y establecerse como ciudades cosmopolitas, metropolitas, etcétera. Lo que pasaba era que recibían de muchísimos inmigrantes, ¿verdad? Ajá. Inmigrantes de toda parte del mundo. ¿Pero a dónde iban? Se iban a quedar y hospedar con sus familiares en apartamentos pequeños, ¿verdad? Ajá, sí. Y el problema que descubrimos es que la mayoría, el número de inmigrantes, ¿verdad? No podía ser apoyado por el sistema um, de plomería que tenían estas ciudades. Ok. Imagínense, imagínense que por ejemplo, no sé cómo se llaman en español, pero en inglés utilizamos la palabra tenement para edificios ya, pero desastrosos, que Ok. ya son pésimos, donde no hay ventanas, no hay plomería, no hay baños privados, etcétera. Y en el siglo XX, 1910, 1920, etcétera, estos inmigrantes, los italianos, los chinos, los hispanos, etcétera, venían a ciudades como Nueva York, se juntaban a veces 20, 30 en un apartamento, Qué horror. sin baño, Qué sin horror. ventana, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Se enfermaban. ¿Por qué? Claro. Porque todas sus, ¿cómo se dice? Las desechas, Todos los desechos, los todos sus desechos, desperdicios, sí, los sí. excrementos, Sí. se juntaba ¿dónde? En el primer piso, Ay, porque Dios. todo botaban o tiraban por la ventana
y esa plomería no aguantaba No la aguantaba, presión de claro. tanta gente. Y ahí es donde empieza la epidemia aquí en Estados Unidos, por ejemplo, de cólera. Ok. Cuando ocurrió lo del huracán Katrina, lo primero que pensé yo es, si esto no se arregla con el agua y con el desagüe, etcétera, vamos a tener una epidemia de cólera. ¿Por qué? Porque el cólera, el virus que le encanta, que causa el cólera, Ujú. le encanta las inundaciones, ¿verdad? Y para Santo los que no Dios. saben qué es cólera, es una de las enfermedades que más ha matado a gente. ¿Por qué? Porque no hay, hasta recientemente no ha habido manera de controlarla. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que no, ataca nuestro sistema estomacal. Ok. Y que pasa es que nos da una diarrea tan intensa Que que nos deshidrata deshacemos de todo todo. líquido. En 5 días estamos muertos. Santo 5 Dios. días. Y Sí, y fue no se ha erradicado no, todavía de la no, humanidad. todavía no. Todavía, especialmente en sitios pobres, países pobres todavía, donde hay bastante desagüe en las calles, etcétera, todavía existe. Oh, esa enfermedad sí que nos da temor. Doctor, ¿cómo terminar el programa sin preguntarle acerca de la desconfianza que siente todavía la gente en muchas partes del mundo hacia las vacunas? ¿Por qué no nos habla sobre eso, por favor? Yo creo que parte de eso es el conocimiento histórico y Ok. parte también es la media social, el social media, ¿verdad? Porque Sí, desafortunadamente yo vivo en un país aquí, Estados Unidos, que ha utilizado, por ejemplo, a los afroamericanos como sujetos de experimentaciones, ok, ¿verdad? Y esos experimentos como el sífilis de Tuskegee, como, como la esterilización de mujeres puertorriqueñas en los años 30 y 40, ok, ¿verdad? Todo eso ha sí, sido experimento. Y ahora que han escrito libros sobre estas cosas, se ha estudiado estas cosas, ya la gente sabe que, oh my God, es lo que pasó con mi tío, eso es lo que pasó con mi abuela, etcétera. Y ahora se dan cuenta que no todo es como creemos o como leemos, ¿verdad? ok, La verdad es que en muchos países ha ocurrido en el Ecuador, ha ocurrido en Colombia, ha ocurrido en Argentina, ¿verdad? Como en Estados Unidos, la gente marginalizada sí, siempre ha sido usada como experimento o como, decimos nosotros, guinea pigs, como cuyes. ok, No, guinea pigs, los animalitos en quién es experimentar. ¿Por qué? ok. Porque mejor, como dijo Simón Bolívar, mejor um, derramar sangre negra que la blanca. Santo Y Dios. es, ¿no? Así es, no, así es. Y ahora nos estamos dando cuenta por eso. Y ahora en este país, no sé qué tanto ha escuchado usted esto sobre Estados Unidos. La gran pelea es cómo convencerles a los afroamericanos Para que que se se vacunen. vacunen. Pero Es después de su complicado. experiencia, no podemos culparlos por lo que están pensando, porque siempre han sido usados como animales de experimentos. Ok, Es pero, algo pero lo que me horrible, está horrible. diciendo, lo que me está diciendo es terrible, doctor, es terrible. Pero no, y usted no los puede culpar. No, 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 por no Realmente. quererse vacunar, no, pero cómo convencerlos? O sea, ¿cómo convencerlos a través de todo lo que, a ver, la experiencia también le ha enseñado que las vacunas han funcionado y han disminuido la mortandad en la humanidad ocasionada por las pandemias, porque se ha visto cómo cambiar esa mentalidad, hablando desde el punto de vista psicológico, Yo creo cómo que son como lograrlo. con programas así, con médicos que vayan a la comunidad a conversar, a discutir, a hablar con la gente, etcétera. Porque la verdad es que las vacunas sí ayudan, sí son buenas, ¿verdad? Pero acuérdense que nosotros como seres humanos holísticos, hablando de ese Sí, mismo gestalt, sí. también venimos al médico con nuestras experiencias, ¿verdad? Con nuestra Ujú, historia, con nuestra ujú. tradición, con lo que me dijo mi abuela, mi abuelo, etcétera, con lo que le pasó a mi bisabuelo, ¿verdad? Hace una semana estaba conversando con una amiga y me preguntó eso sobre
la esterilización de las mujeres puertorriqueñas en este país Ok, en los años 30 y 40. ok. Y la razón por la cual el gobierno estadounidense esterilizó a miles de mujeres puertorriqueñas era para ver si podían controlar el número de hijos que tenían, si podían controlar su erotismo y si podían hacerlas más Anglosajona, anglosajonas, sí, ¿verdad? Para que sean y formen parte de de la la comunidad cultura estadounidense. estadounidense. Y la mejor manera de hacer eso es esterilizarlas. Imagínense, sin pedir permiso, sin autorización, sin hablarles sin hablar con las madres o los padres o el que sea. Simplemente esterilizarlas para ver si se podían convertir en americanas, en anglosajonas. Pues me deja impactada. No, Esa es una parte que... es lo que le digo a mis estudiantes. Si uno estudia la historia, y yo no hablo de la memorización de fechas, Ujú. nombres, eventos. Si uno estudia la historia como ha sido en realidad, uno se va a frustrar bastante. No hay ningún país bueno, no hay ningún país excelente. Toda gente ha tratado a otra gente mala, ¿verdad? Mal. Um, Porque psicológicamente, mirando desde el ser humano, o sea, ¿cuál es la razón, doctor? ¿Cuál es la razón para que esto que nos está diciendo suceda? Desde la parte psicológica del ser humano, de lo que somos interiormente. creo que parte de eso es instinto, Porque de somos proteger, holísticos, somos cuerpo, alma, espíritu, pero también pero, seguimos siendo animales. pero seguimos siendo primates, Ujú, primitivos, pues, ¿verdad? primitivos. Y eso que los animales no hacen las cosas que hacemos nosotros. Es lo interesante. Aunque tengamos todo este conocimiento científico, histórico, filosófico, etcétera, todavía logramos encontrar maneras de sorprendernos. ¿Cómo hacer qué aporte puede hacer? Porque ya para terminar, y no quisiera dejar porque me da durísimo lo que me está diciendo, de verdad que es duro, pero la historia hay que conocerla para no repetirla. Ujú. Entonces, ¿qué aporte puede hacer uno desde su individualidad? Porque a veces uno dice, no, yo no hago porque es que un grano de arena en el mar o una gota de agua en el océano pues no sirve para nada. Es que Pero una... imagínense si No, pero entonces yo sí quisiera que usted nos dejara esa sembrado, ese espíritu de qué puedo hacer yo como individuo, desde mi individualidad, y valga la redundancia, para hacer un aporte a la humanidad, primeramente, sacándolo. convertirse en un pensador crítico, no aceptar lo que diga la noticia simplemente porque lo dicen o porque está en televisión o porque lo dice un político, etcétera. Hay que estudiar porque hay diferentes formas de pensar, hay diferentes filosofías, etcétera. Hoy en día, en el colegio donde dicto clases, etcétera, el énfasis ya no es memorización. Ok. El énfasis o la énfasis es convertir a los estudiantes en pensadores críticos, A través del constructivismo, podría decirse. constructivismo, etcétera, porque todo lo que tienen que saber Sí, para exámenes, para reportes, para ensayos, está aquí en el teléfono. todo. Así es. Todo, Así es. totalmente Así todo, es. ¿verdad? Pero eso no vale la pena si uno no sabe cómo usarlo. Si uno no sabe cómo No, usar. yo creo que uno de sus videntes ahora es Nora Ayala, que es filósofa argentina que trabaja conmigo. Ella también le puede decir exactamente lo mismo, que lo que le pasa al mundo ahora es que no quiere pensar, porque ya todos le hemos hecho tan fácil, ¿verdad? Que Sí. no pueden aplicar lo que aprendieron en el colegio a sus vidas cotidianas. Pero No lo lo pueden más, hacer. sí, pero lo más preocupante es que con las redes sociales estamos aprendiendo mal. Eso es lo que más me preocupa, porque antes existían las enciclopedias, la gente iba a la biblioteca, el material era realmente creíble. La gente iba y buscaba información creíble en las bibliotecas. Actualmente la gente se mete a las redes y están recibiendo una información que no es real. ¿Ya? Pero Ahí viene usted, la importancia de ese pensamiento crítico. crítico. ¿No? Cómo se cultiva un pensamiento crítico? Para terminar. Conversaciones, lectura, etcétera. Hay que conversar con gente que sepa. I mean,
imagínense que estamos escuchando a chamanes, ¿verdad? Shamans, Sí, más que a científicos sobre una vacuna. totalmente. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Me impacta lo que me estás diciendo porque esa parte es totalmente cierta. La gente busca información en cualquier parte. La gente habla del chip, Ujú. que están introduciendo un chip. No, mejor para sí, que si me pierdo me encuentro, porque yo no voy a hacer nada malo. Mejor para mí. Por eso, entonces, No me preocupo de eso. pero ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que la gente se crea y llega cualquier persona que dice que es, llega un video por Facebook o por Instagram o por donde llegue o por Twitter o mejor dicho, y llega y empieza la persona a dictar cátedra? Yep. Y uno le dice a la persona que lo envió, ¿de dónde sacaste esta información? Ah, no, a mí me llegó. ¿Pero quién la mandó? No, a mí me llegó. La persona no dice ni dónde se graduó, ni el nombre, ni qué estudió, ni nada, pero eso inmediatamente se hace viral. Ujú. ¿Por qué actuamos de esa manera que nos está destruyendo y que nos está haciendo llenar la cabeza de mucha información que es falsa y que nos hace mucho daño para crecer como seres humanos Porque no y dentro de esta queremos sociedad? pensar. Y creo que no solamente es que no queremos pensar y filosofar, que es tan importante, pero también porque sabemos que es mucho más fácil culparlo a otro por una equivocación o un error que asumir responsabilidad por mi propia vida. Ejemplo, usted quizás lo conoce, Eric Fromm, un psicólogo alemán, Claro. escribió su libro Escape from Freedom, ¿verdad? El escape de la libertad. ¿Verdad? Y él lo que hace, se hace la pregunta, ¿cómo es posible que 25 millones de alemanes pensaron que era justificado matar 6 millones de judíos? ¿Cómo es eso posible? Y él lo que dice es, porque fue mucho más fácil culparlo a un Hitler que asumir responsabilidad por mi propio vecino. Ok. Y ahí es donde viene el problema humano. Hemos sido así históricamente hemos sido así, hemos mejorado, hemos desmejorado. ¿El ser humano cada La día es historia, mejor o el ser humano cada día es... Eso vamos a ver, porque el siglo XX, por ejemplo, históricamente es conocido como el siglo peor, ¿verdad? De la historia humana. Más gente en el siglo XX ha muerto por causa de guerra que en los 20.000 años que hemos sido especie. Es conocido como el siglo más cruel de nuestra historia. ¿Qué nos ha hecho más crueles, doctor Cornejo? La guerra, el orgullo, el nacionalismo. El nacionalismo cuando se casa con la religión. Okay. Todas esas cosas. ¿No? El creer que yo soy mejor que tú. El pensar que mi país es mejor que el tuyo. ¿No? Desarrollado y mejor son dos cosas distintas. Y cuando se perdieron los valores y triunfó el valor de hacer dinero, ¿influye eso? Es la revolución industrial, claro, el capitalismo. No quiero decir que el capitalismo es malo, pero no entiendo. Esa revolución capitalista que nos hizo enfocar en lo mío en vez de lo que puedo contribuir a mi sociedad. Doctor, para terminar, se nos acabó el tiempo, nos quedan ya 3 minutos. Yo quiero que nos dé un mensaje. A mí me quedó sonando lo que usted nos dijo, necesitamos ser mejores seres humanos, nos falta cultivar el pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico en este momento toma muchísima relevancia y muchísima importancia, precisamente porque es un momento coyuntural de la humanidad, donde si no se toman decisiones acertadas en el manejo de la pandemia, porque sigue latente, sigue vigente, que haya
países donde ha bajado, pero en otros Europa está en una situación completamente apremiante en este momento. Colombia ahorita ha bajado un poquito, pero ahorita pasó el Día del Amor y la Amistad, de los que celebran aquí el Día del Amor y la Amistad, porque el resto se celebra en septiembre, y sin embargo pasaba por restaurantes, por centros comerciales, todo lleno, sin tapabocas, la gente reunida, y vienen los resultados en 12 días o 15 días, vienen los resultados. Entonces, necesitamos más pensamiento crítico para poder enfrentar con seriedad y con responsabilidad y compromiso esta coyuntura que vive la humanidad. ¿Cómo? ¿Qué hacer, doctor? ¿Qué hacer? Dos cosas, creo. Pensar, como lo dijo Platón hace 3000 años, ¿verdad? Que uno es responsable a su ciudad, a su sociedad, ¿verdad? Sí. Esa es la familia grande, ¿verdad? Si yo no tengo una responsabilidad a mi sociedad, sea país, sea ciudad, sea estado, lo que sea, o condado, ¿verdad? O vecindario, pues no he servido para nada. Y segundo, lo que siempre, no sé si se acuerda la pregunta que siempre les hacía a ustedes en las clases de psicología, Sí. ¿verdad? ¿Qué legado queremos dejar? Uh-huh. ¿Qué legado? ¿Qué vamos a hacer para asegurarnos que el planeta, el mundo, la ciudad, el país donde vivo, es mejor porque yo he vivido? Qué maravilla. Qué Y si no maravilla. podemos contestar eso en los 80, 90, 100 años que vivimos, hemos desperdiciado una vida entera. Esa es mi forma de pensar. Uno tiene que dar, hay veces que uno tiene que regalar de su propia persona para poder mejorar el mundo alrededor y dejar ese legado. Pues doctor Cornejo, decano del Departamento de Humanidades y Artes del Broward College en Fort Lauderdale, Florida, psicólogo, máster en consejería, PhD en historia social de la medicina y de las pandemias. Y hoy otro saludo, no me puedo ir sin despedir otra vez de saludar otra vez a don Victoriano. Don Victoriano, happy birthday to you, happy birthday to you. Que los cumpla feliz. 90 años. Que los cumpla feliz. 90 años no se cumpla todos los días y eso merece un aplauso y un abrazo grande de todos. No estoy equivocado, Charito, ni un día en su vida en un hospital. Qué maravilla, Dios bendito. Qué maravilla, qué maravilla. Pues que lo pase feliz. Mi querido doctor Cornejo, Eduardo Cornejo, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Charito. Mil gracias, fue un placer de verdad tenerlo a usted. A todo tiene para que se despida, doctor, ese mensaje que nos quiera dejar. Dejen un legado, piensen en lo que quieren hacer y al final de sus vidas, ¿qué historia van a contar? Mil gracias. A todos ustedes un abrazo grande. Hoy desde Colombia, mañana vamos a ver de dónde, pero hoy